¿Qué lleva a un editor a desear publicar? ¿Cómo se vence lo que le llaman el pudor a mostrarse sin tapujos ante los lectores? Bueno, yo pienso que, hablo por experiencia en mi caso, como yo tenía un mensaje tan bonito, yo escribir el libro en realidad no para publicarlo, sino para mí, para mi propia lectura, ¿no? Para mi propia satisfacción. Pero cuando lo terminé y vi, cuando lo leí, digo, esto no se puede quedar guardado en un cajón, esto tiene que conocerse y que llegue a todos los puntos y los rincones del mundo, ¿no? Porque es un mensaje tan bonito que a mí no me importa que los demás vean cuál es mi mensaje. O sea, yo creo que siempre que haya un mensaje profundo por debajo de lo que se escribe, pues no hay ningún pudor. A mí no me importa. En realidad he plasmado muchas experiencias personales dentro de los personajes que he creado y no me importa en absoluto. Muchas personas me dicen, oye, pues esto se parece mucho a ti, este personaje. Digo, pues sí, porque yo me he inspirado en mí misma y en otras personas a las que tomo como referencia. Y entonces, pues ha salido muy bonito, un libro muy bonito. ¿Cuánto tiempo le tomó a elaborar este libro de Belburro? Pues, el primero, porque es la trilogía, pero el primero. Sí, el primero, pues 5 años. Desde que lo empecé hasta que lo publiqué, 5 años, sí. Porque 2 años estuve documentándome, a pesar de haber visitado esos lugares y de conocer ya la historia. Bueno, pues también era embargarme en un libro, en algo que yo tenía que hacer bien. Como letrada, no sé, tengo como ese esquema en la cabeza, ¿no? De primero informarme de qué es lo que yo quería escribir. Entonces tardé como unos 7 u 8 meses en escribir lo que era el contenido principal del libro. Pero claro, la cultura celta tenía que estudiarla. Y como de la cultura celta hay muy poco escrito, por ellos no hay nada, por ellos mismos no hay nada, todo era de palabra. Pues claro, he tenido que leer a autores italianos, irlandeses, ingleses, franceses, alemanes, incluso españoles, porque aquí llegó la cultura celta hasta la mitad de España. Entonces, claro, eso me costó mucho tiempo para recabar información, leer libros, y claro, entre eso y la escritura, que era bastante larga y con muchos personajes, pues tardé como 2 años en tenerlo preparado para la editorial. Pero como me cogió la época de la crisis del 2008, pues había pocas editoriales que estuvieran activas, así que tuve que hacer autoedición. He pasado por todo, Francisco. Sí. Aquí veo. Tuve que fabuloso. Yo misma financiarme y hacer mi proyecto, porque ya me hizo ilusión de que se publicara y verlo en las librerías y demás, ¿no? Entonces también fue como un homenaje a mi padre, que siempre creyó en mí y siempre me apoyó, y entonces para mí fue como un regalo el llevarle el libro a mis padres, ¿no? Y bueno, ellos lloraron cuando lo vieron, porque no le había dicho nada, solo que se los presenté. Entonces, claro, pues fue una gran alegría para ellos y para mí, que me otorgaran el premio a los 2 meses de la publicación y que los mismos lectores y la editorial me animaran para hacer la segunda parte y la tercera. Wow. Háblanos un poquito de Bautín, la hija de Belburro. La hija de Belburro, le llamó? Pues, sí, todo eso. Me llevó ya menos tiempo porque ya tenía mucho trabajado sobre el primer libro. Solamente era continuar sobre la vida de la pequeña, que nacía en un clima bastante erudito y muy culto, y cómo fue el vivir y educarse a esa niña, que resulta que tiene las facultades de su padre y de su madre y es una potente druidesa. Pues extraordinaria, ¿no? De hecho, recoge el trabajo de su padre como primer gran druida, y ella lo sigue, incluso lo mantiene, porque hubo una catástrofe gorda y desaparece mucho druida, y ella es la que se queda como principal regente del templo de Sardes y templo de esa misma cultura y sabiduría celta. Entonces, Baltine tiene una fuerza y una extraordinaria sabiduría y fuerza interior, ¿no? Es extraordinaria guerrera y muy sabia. Y entonces, pues, hay un encuentro
que yo ahí lo he imaginado entre Alejandro Magno y ella. Wow. Bueno, es muy interesante ese Gran encuentro personaje. y cómo lo domina, ¿no? Cómo domina una pequeña que es muy joven y de estatura mediana a un rey tan poderoso y tan carismático como Alejandro Magno, ¿no? Y bueno, sí, tiene mucho, muy bonito eso para hacer una película estilo japonés o americana, sería maravilloso. Sobre todo, basado en la historia europea, imagínese, ¿no? Sí. Fascinante. Y Fascinante. muy educativo, sobre todo, Sí. que hace falta hoy en día. Ay. ¿Y el tercer libro? ¿Cómo El tercero, fue? ¿Cómo nació la idea y cuánto tiempo se sí, demoró? el tercero es que es la quinta generación. Son 5 generaciones de druidas y bueno, este pequeño que se llama Alixeo, el espíritu de Belgur, es porque el espíritu de Belgur cuando muere se reencarna en su bisnieto. Pero claro, estaba perdido, estaba desconocido, no se sabía quién era, de hecho no se sabía si existía y claro, cuando empieza a crecer y a desarrollarse y a manifestar todas estas facultades, su aspecto también se parece a él un poco, cuando ya otros personajes que conocieron y vivieron con Belgur empiezan a pensar que quién es este personaje, ¿no? Y bueno, la búsqueda de su familia por parte de él y la educación que lleva este muchacho, este joven, es extraordinario, muy bonito y sigue con toda la aventura y la incertidumbre que crea a lo largo de tantas generaciones. Llegar hasta el bisnieto es muy interesante, ¿no? Y cómo se comunica el espíritu de su bisabuelo con él y cómo lo recibe dentro de su espíritu y lo reconoce. En principio, cuando pequeño, como que escucha una voz interior que le va encaminando y le va ayudando en su desarrollo. Pero después ya, claro, se da cuenta de la realidad, ¿no? A partir de que ya lo descubren y ven que lucha como él, que tiene gestos como él, y entonces es tan interesante que es muy, muy bonito. De hecho, a los jóvenes les encanta. A los jóvenes les encanta. Sí, la verdad que la forma en que usted lo narra, pues despierta el interés, tanto en lo que es continuar la historia desde el primero, que digo, bueno, si llego al tercero tengo que empezar por el primero para entenderlo, obviamente, pero justamente le despierta el deseo de la lectura, y eso es lo interesante. La historia siempre le permite eso a uno. Me hizo recordar tanto la historia cuando nos enseñaban los cantares de gesta o el poema del Mío Cid, de esa época, ¿no? Y es interesantísimo, y más Carlomagno, que fue gran personaje en nuestra historia universal, imagínense. Exactamente, entonces es muy interesante, porque hay historia, literatura, geografía, vamos, los profesores me llaman de un curso a otro, porque dicen, como aquí salen uno y entran nuevos, vuelve el año que viene, porque nos encanta que le comunique este mensaje a nuestros alumnos, y ellos colaboran, leen trozos de texto, bueno, de hecho he presentado de una manera especial en dos colegios la historia de Belgur, porque he cogido a los amigos de mi hija, los he vestido tal como los describo y se los he presentado a los alumnos haciendo un pequeño presentación uno a uno de cada uno vestidos con música celta y un vídeo precioso, música de fondo, y le han cantado a todos y lo hizo en su colegio. Así que estoy muy contenta con todo. Interesantísimo. Sí, sí. ¡Wow! Le felicito, arduo trabajo y mucha imaginación. Eso es interesante. Hablémonos un poquito acerca del programa radial El Mundo Mágico de los Libros desde Nueva York. Usted es corresponsal en España. ¡Ah! Sí, mira, además es un conocido tuyo, Jorge Luis Seco, el que me... Aquí mandamos un gran saludo, un gran amigo, y sí, fue el que hizo el debut de El Noche de Tertulia. Justo hablando de eso, tenemos a una gran amiga que está aquí con nosotros, Yanelis Columbier. Ella es escritora y poeta cubana, estuvo con nosotros hace unos programas atrás. Te mando un gran saludo y qué honor que esté con nosotros esta noche. Estupendo. Y cuéntenos entonces cómo es esa faceta. Pues mire, eso fue el verano pasado.
recibí una llamada telefónica y era Jorge Luis, yo no lo conocía, y me dijo que me había visto mi perfil por el Facebook y que le era muy interesante, que si no me importaba que me hiciera una entrevista. Y yo le dije, por supuesto que sí. Entonces, pues salió bastante bien, la gente se divirtió mucho aquel día y bueno, colaboré otros martes más, porque el programa era los martes, y entonces, pues al cabo de algunos, me dijo, ¿tú quieres ser nuestra corresponsal en España? Le digo, claro que sí. Y desde entonces estamos colaborando. Así que él me comunica sus actos culturales y yo los míos. De hecho, del 1 al 10 de junio tenía proyectado, que se ha cancelado por culpa del virus, asistir a su Feria Internacional del Libro allí en Nueva York. Exactamente, hacer el programa en directo, El Mundo Mágico de los Libros, saludar a todos los que conozco a través de las redes sociales allí. Y bueno, también tenía previsto visitar el Instituto Cervantes de España allí en Nueva York. Claro. Y bueno, pues tenía toda la semana, decía, algunos días más para ir a bailar, porque me encanta bailar en latino, y entonces me prometió Jorge Luis que me llevaría a bailar. Así que bueno, se ha quedado suspendido, esperemos que el año que viene se pueda realizar el encuentro. Sí. Dios mediante, sí, porque esto ha venido a cambiar y revolucionar toda la forma en que pues, vivimos, con la forma en que nosotros ya conocíamos, ya ahora ha cambiado, ¿no? Ha cambiado todo. Total, eso es a nivel del mundo, no solamente aquí en España, es así en todas partes del mundo, en Sudamérica, Latinoamérica. Es que somos la humanidad, somos una gran familia. Exactamente. Entonces, aunque veo que las noticias que desde España y Francia, Alemania están pero levantándose más rápido que aquí en Estados Unidos. Sí, fatal. Entonces el ambiente yo creo que se hace como más actual mi mensaje, ¿no? Y más potente. No dejo de clamarlo, de provocarlo, de animar a todos, porque es que todos somos la misma familia y debemos de darnos cuenta con esto de que debemos de unirnos para conseguir un poco de bienestar, pero nosotros olvidémonos de los gobiernos porque ellos van a lo suyo. Yo creo que los ciudadanos, nosotros mismos... En España más que tienen ahora problemas. Sí. Bueno, en casi todos los gobiernos. España empezó ahora, en Latinoamérica toda la vida, aquí no estamos tan bien que digamos, pero bueno, eso es punto aparte, ¿no? Pero lo importante es ver cómo la literatura, basada en la historia... La literatura nos une. Exacto. Sí, y eso es lo bonito y que hay que rescatar. Claro, en abril estaba yo también invitada, que tampoco he podido ir, a un encuentro internacional de escritores en Bahía Blanca. La Luna con Gatillo me había invitado, bueno, pero lo hemos hecho virtualmente. Así que cada día alguien que estaba invitado pues ha colaborado con un vídeo, con un pequeño texto, un poema. En fin, yo mandé mis presentaciones especiales de Belbourg y entonces pues también un relato muy bonito, y han hecho una antología virtual y han escogido mi relato para representar a España, a mí, a otra compañera de Zaragoza, sí, María José Castejón, y nosotros dos hemos sido las representantes de España en esa antología. Y estoy muy contenta también con ese trabajo. Congratulations. Sí, sí. Felicidades, de verdad. Wow, excelente. Mucho trabajo, pero estoy encantada. Encantada con Es que no hay nada más rico de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona. Ahí no se siente un trabajo, las horas le pueden pasar y uno realmente no lo siente. Correcto, así es. ¿Qué le pide usted a la vida? Pues que se una la humanidad, que no seamos tan egoístas, que miremos por nosotros en nuestro interior y nos desarrollemos, que saquemos nuestra mejor versión que podamos de cada uno. Yo creo que de esa manera todos mejoraríamos y todos nos llevaríamos mejor, y deberíamos de estar más unidos, que no estuviéramos estamos un poco crispados, y entonces debemos de bajar un poco ese nivel de crispación y llevarnos mejor entre todos. Pero entre todos no me refiero a un solo país, sino a todos los países. A mí me encantaría ser embajadora de este mensaje por todo el mundo.
Sería Sí. fabuloso y se necesita, la verdad que sí. Sí. Hoy más que nunca se necesita. Repítanos cómo nuestra audiencia puede acceder a sus libros. Usted lo tiene en una página web. Sí, ¿Y está cuál es? formándose, página web, pero tengo Facebook, que está muy activo, y Instagram ¿Cómo se llama en también. Facebook? Sí, ¿Cuál es y el después, nombre de las cuentas? pues mi correo electrónico, que todo el mundo puede usar, es antonia@belbur.es. Tengo el nombre registrado para mí, para un futuro, y bueno, la página web me la está fabricando y preparando mi hija, que es mentora de publicidad y marketing, y muy prontito estará activa. Y bueno, en Amazon pueden encontrarlo en todo el mundo, por Amazon, los 3 libros, y espero que mi novela que acabo de terminar esté pronto también al público y que se lea también mucho. Mándenos los links para publicarlo en nuestras redes sociales, porque lo que queremos es integrar a los autores, escritores, para uno, pues compartirlo, y segundo, crecer y educarse, que eso es importante. Evidentemente. Se necesita hoy en día. La verdad que la educación es todo, para cualquier trabajo, negocio, emprendimiento, proyecto, cualquier cosa que uno necesite, se necesita. Es necesario, obligatorio, de carácter obligatorio. Prepararse. Sí. La educación es todo. Dicen que la formación. Primero en casa y luego la formación, pues la educación formal, ¿no? En una escuela. Sí. Y no dejar de leer nunca. Exacto. Eso sobre todo. Porque hay muchos libros que te ayudan y que te educan, incluso de otras facetas que no te lo da la educación en el colegio o en la universidad. Yo lo sé por experiencia. Y yo también. Sí. Mi familia por parte de mi madre son de Madrid, entonces pues crecí bajo la educación española. Entonces me decían, ¿sí? El arma más poderosa del ser humano es su cerebro. Entonces pues me incentivaron el arte de la lectura. Yo pasaba leyendo todo el tiempo y me gusta, y entre más leo más quiero saber. En mi tableta tengo como más de 80 libros que acabo de bajar. Sí, porque me gusta, tengo ya mi colección completa, y la verdad que entre más uno lee, más uno quiere saber. Más quiere te ayuda a retener más cosas. Y eso es importante. Se aprende a entender, a expresarse, a escribir, a todo. Discernir. Claro. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que inician en el mundo, en el mundo de la escritura? El mundo del escritor, pues que escojan un tema que les apasione, que no escojan por ser comercial X tema, porque no va a salir bien. Yo les indico que el camino correcto es escribir algo sobre lo que uno siente pasión, siente sentimientos incluso, ¿no? Y que se forme mucho en ese tema, y desde luego que no se puede escribir nada si no estás totalmente inmerso en ese tema, ¿no? Debes de saber el máximo y formarte en él al máximo. Si no, no sale nada interesante. Y una vez que eso, pues que inicien a escribir, que no hace falta salir como un Vargas Llosa o un Pérez Reverte en un minuto, ¿no? Eso es imposible. Eso es imposible. Poquito a poco, pues se va escribiendo, se va empezando. También hay muchas veces que hay que borrar, hay que volver a empezar, releer lo que se ha escrito, en fin. Eso es una tarea complicada, pero bonita, y después muy apasionante. Y cuando se termina, pues la propia satisfacción te compensa el trabajo realizado. Wow. Le voy a hacer una pregunta que le hice a Jorge Luis, que fue, como le digo, casi el padrino de este programa, de este segmento. Sí. Y siempre me gusta de vez en cuando preguntar, ¿usted cree que el escritor nace o se hace? Pues te digo lo que he comentado sobre las facultades. Yo creo que se tienen dentro y bueno, pueden pasar desapercibidas y morirte y no enterarte. Pero si las fomentas o tú te buscas, porque uno mismo tiene que buscar qué es lo que lleva dentro, ¿no? Si te buscas y tienes esa facultad dentro, pues entonces cuando brota, entonces cuando sale y cuando se desarrolla en condiciones. Yo estoy segura de que cantante no seré nunca, pero
tampoco había pensado yo de pequeña que iba a escribir lo que he escrito. O sea, animo a todo el mundo a que no se desanime, porque yo nunca escribiré como o también como tal, ¿no? Deben de empezar una tarea y como todo, se aprende. Se aprende, pero debes de llevar dentro tuya unas facultades para comunicar algo. Y después ya puedes aprender el cómo comunicarlo, pero llevas dentro ya esa predisposición. Eso pienso yo.